no me dio tiempo de ponerle alguna pinturita, algún dibujo en el PowerPoint y entonces es pura letra. Pero de todas maneras, bueno, pues me disculpan, estamos de vacaciones y y de todas maneras creo que sirve para seguir el hilo de la exposición. Entonces, los evangelios, como les decía, son de la infancia, son Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2. Son solamente dos capítulos, dos evangelios. Y los dos primeros capítulos de esos evangelios. Llama de entrada la atención que Marcos y Juan, los otros dos evangelistas, no tengan relatos sobre la infancia y ciertamente no tienen relatos sobre la infancia. Entonces, aquí, desde luego que es importante preguntarnos por qué el primer evangelio, que es el de Marcos, y el último, que es el de Juan, no tienen nada sobre la infancia y el nacimiento de Jesús. Yo les propongo que esta pregunta nos la propongamos, nos la postulemos dentro de 8 días, porque me parece que es mejor entender el mensaje del Evangelio de la infancia en Mateo y en Lucas, y sobre eso podríamos discutir por qué no está ese mensaje en Marcos y en Juan, el primero y el último de los evangelios. Eh, eh, Se les llama evangelios de la infancia no porque estén unos relatos independientes, sino porque son los relatos que hablan de la infancia de Jesús. Más que así se les conoce, evangelios de la infancia. Pero bueno, eh, estos dos textos de Mateo y de Lucas empiezan antes de la infancia, empiezan antes del nacimiento de Jesús. A ver, permítanme, ya está. Empiezan antes del nacimiento de Jesús, por tanto, antes de la infancia. Y luego lo central de estos dos relatos es el nacimiento de Jesús. Por tanto, pues tampoco podemos decir que sea de la infancia. Y más allá de eso, el Evangelio de Lucas especialmente se va hasta que Jesús tenía 12 años cuando se perdió en Jerusalén y sus papás lo reencuentran. Eh, Eso sí podríamos decir que es de la infancia de Jesús, pero después de eso, Lucas guarda silencio hasta cuando Jesús aparece en su ministerio público, más o menos a la edad de 30 años. Eh, Marcos empieza su evangelio con la predicación de Juan Bautista, justamente poquito antes de la aparición de Jesús, ¿verdad? Jesús para ser bautizado y todo eso. Y Juan también empieza su evangelio, bueno, primero con el prólogo, el himno al Logos, y después de eso con el testimonio de Juan Bautista cuando bautizó, de lo que sucedió cuando bautizó a Jesús. O sea que, digamos, nos brincamos después de los evangelios de la infancia hasta los 30 años de Jesús, su aparición en la vida pública. Digamos que ahí empiezan Marcos, Juan, y ahí continúa el capítulo 3 de Mateo y el capítulo 3 de Lucas. Entonces el nombre Evangelios de la Infancia pues hay que tomarlo con más o menos buen espíritu, porque no es, eh, no es, no es exactamente de lo que se tratan estos dos evangelios. Son las dos únicas narraciones sobre el nacimiento y vida oculta de Jesús, así le podríamos llamar, nacimiento y vida oculta. Vida oculta en cuanto a que no empezó su ministerio. Sí, o sea, antes de que eso sucediera, más o menos a la edad de 30 años, pues no tenemos gran cosa. Eh, Fuera de estos relatos de la infancia y algunos flashazos que nos dejan ver las narraciones evangélicas o el mismo Pablo de lo que pudo haber sido la vida de Jesús en sus 30 años primeros. Hay mucha especulación al respecto, mucha especulación.
No me voy a meter en eso por el momento, porque es precisamente eso, especulación, mientras mi especialidad es la teología bíblica, la exégesis bíblica. Entonces, eh, eso no es especular sobre qué pudo haber pasado esos primeros 30 años de la vida de Jesús. Tendríamos bases para decir algo, pero en el 90% se trata de especulación, se trata de ideas de lo que pudo haber sido. Y no me refiero a, como me dijo una persona que me escuchó en una conferencia hace unos 30 años, y al terminar dijo, sí, tiene usted razón, Jesucristo es Quetzalcóatl, que se había ido de acá de Tula, de los toltecas, y después había regresado por el oriente. Entonces yo dije, mira, pues no me entendiste nada de mi charla. Desde esas especulaciones un poco, digamos, ingenuas, porque no coinciden las fechas de la época de Jesús con la época de Quetzalcóatl y su partida de Tula, no coinciden absolutamente. Pero fuera de esas elucubraciones un poco fuera de de las posibilidades históricas, hay otras. Por ejemplo, si Jesús se casó o no. Eh, María se pudo haber casado a los 13 años, era la costumbre con José. eh, eh, y a los 30 años, pues ya Jesús pudo haber sido viudo perfectamente y haber dejado a sus hijos ya seguir su camino aparte. Esto, digamos, posiblemente es posible, es posible. Me parece que es muy poco probable porque ningún evangelio habla de ello, ninguna tradición habla de la esposa de Jesús o de los hijos de Jesús. Y dada la importancia del tema, pues sería inverosímil que Jesús se hubiera casado, hubiera tenido hijos y de ello no se hablara en absoluto en los evangelios. O sea, hay de elucubraciones a elucubraciones. Pero entonces vamos a dejar eso un poco de lado y vamos a ver qué sí realmente dicen los textos y qué nos dejan entender, qué nos quieren decir. Ahí está la teología y después ya podemos postular alguna, digamos, hipótesis sobre algo que no dicen los textos. Eh, Estos textos, me refiero a Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, no proceden de la fuente famosa Q, de la que ya hemos hablado. Esa fuente o documento Q es aquel grupo de textos en que coinciden Mateo y Lucas, precisamente, pero que no los tiene Marcos ni Juan. Se entiende que Mateo conoció el Evangelio de Marcos y lo integró al suyo, aunque no todo. Lucas también conoció el Evangelio de Marcos y lo integró en su Evangelio, aunque no todo. Además de esto, Mateo añadió muchas cosas, Lucas añadió muchas cosas que no tiene Marcos, pero en muchas de esas cosas que ambos añadieron coinciden, Mateo y Lucas. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sacaron esta información Mateo y Lucas en la que ambos coinciden y que no está en Marcos? Y eso es lo que fundamentalmente se ha conocido como el documento Q, que no lo hemos descubierto, ¿eh? O sea, no hemos encontrado, este es el documento Q, mire, aquí dice documento Q. No lo hemos encontrado y probablemente no lo vayamos a encontrar, porque no estamos seguros ni siquiera de que estuviera escrito. Pero tampoco estamos seguros de que hubiera un documento Q, a lo mejor había varios. El caso es que en este texto del Evangelio de la Infancia, Mateo y Lucas tienen esta historia sobre la vida oculta de Jesús, pero no coinciden prácticamente en nada. Son muy diferentes y su mensaje teológico es muy diferente. Entonces, los evangelios de la infancia no proceden de la fuente Q. Esto lo vamos a ver, para eso estamos entrando a este tema. Ambos relatos coinciden en detalles, yo les llamo detalles como Belén. Jesús nació en Belén, pero ojo, para Lucas, ustedes recuerdan que Jesús y sus papás, bueno, José y María vivían en Nazaret.
Y José, como hubo un censo, tuvo que ir a Belén. Y en Belén aconteció eso de que no había lugar. Güey, no mames, pinche gandalla. Jesús, José y María no encontraron eh, lugar donde hospedarse y nació Jesús donde había, en el campo raso, pues, en un pesebre, donde se cuidaba animales. Esto es Lucas. Tuvieron que ir de Nazaret a Belén para el censo, etcétera. En cambio, en Mateo, José y María no vivían en Nazaret, vivían en Belén. Y ahí nació Jesús. Eso ya es muy diferente, hace las cosas muy diferentes. Ambos coinciden en que Jesús nació en Belén, pero para Mateo, José y María vivían en Belén. Para Lucas no, vivían en Nazaret y fueron, digamos, accidentalmente a Belén. Coinciden en el nombre de José, en el nombre del el padre de Jesús y en la virginidad de María. Este es un texto muy importante. Eh, Porque yo no sé, ahorita vamos a leer los textos, ustedes qué opinen, pero para mí, pues los dos textos de Mateo y de Lucas con toda claridad dicen que María era virgen cuando concibió a Jesús. María era virgen. O sea, la concepción de Jesús fue milagrosa. Eh, entonces coinciden en cuatro cosas: Belén, José, María y la virginidad de María. Pero hay muchos detalles que son muy importantes en ambos relatos y que son diferentes. Ya los iremos viendo. Vamos aquí al contexto. En Mateo 1:2 empieza con la genealogía de Jesús. Por eso Mateo ha sido identificado con un hombre. Ven que en las iglesias siempre encontramos los cuatro evangelistas y uno está representado con un ser humano. Ese es Mateo. ¿Por qué? Porque empieza su evangelio con una genealogía de seres humanos. En cambio, Lucas empieza su evangelio después del prólogo con el anuncio del nacimiento de Juan. Estaba Zacarías, el padre de Juan Bautista, estaba en el templo, él era sacerdote. Y entonces ahí tiene una aparición que le anuncia que su esposa Isabel va a tener un hijo, que va a ser precisamente Juan Bautista. Por eso Lucas es representado con un toro, porque pues se entiende que en el templo se sacrificaban toros, además de ovejas y chivos, etcétera, también toros. Entonces eh, se representó, se escogió a Lucas la representación de toro, y a Marcos con un león y a Juan con un águila. Pero bueno, aquí ya saben por qué a Mateo se le representa como con un hombre detrás de Mateo escribiendo y detrás de él un ser humano. Lucas escribiendo y abajo o al lado o detrás un toro o la cabeza de un toro. Por esta razón. Bueno, empieza Mateo con la genealogía, los versículos 1 a 17 del primer capítulo. Sigue el nacimiento de Jesús, que es la parte en la que nos vamos a centrar ahora, en los versículos 18 a 25 del capítulo 1. Y en el capítulo 2 viene la adoración de los magos, que vinieron de allá de Oriente, ustedes saben la historia, y que Herodes quiso saber mm, dónde había, porque los magos así ingenuamente llegaron con el rey Herodes el Grande y le preguntaron dónde está el Mesías que acaba de nacer, pensando que era el hijo de Herodes, el Mesías que acababa de nacer. Pero Herodes, pues no, en ese momento no había tenido hijos, y entonces les dijo, vayan, investiguen y díganme dónde nació para ir yo también a adorarlo. Como los magos, esa es la palabra en griego, magoi, en griego, magoi es plural. eh, Ya hablaremos qué significa magos. En español, yo tengo en el español actual en México, el mago es como aquella persona que hace brujería, que hace trampas para,
para aparecer o desaparecer o para cambiar algo. Eh, en realidad no tenemos claro qué significa la palabra mago en aquella época, ¿eh? Eh, Sin duda no era lo que nosotros estamos entendiendo por mago en la actualidad, pero no sabemos bien, de bien a bien, qué significaba hace 2000 años en Israel la palabra mago. Algunos dicen que significaba charlatanes o predicadores, de cosas, de religiones, pero eso no es exacto. Puede ser que tuviera esa acepción en algunos casos, pero no siempre. En el libro de Daniel aparecen a veces los magos junto con los sabios, los adivinos, ¿verdad? Digamos que en el mejor de los casos los magos han sido identificados con astrónomos. Y eso tiene relación porque vinieron siguiendo una estrella. Y entonces, siguiendo la estrella, preguntaron a alrededores, ¿dónde está el niño que acaba de nacer para ir a adorarlo? Entonces, el rey Herodes les dice, vayan, díganme dónde es para ir yo también a adorarlo. Ellos van, siguen la estrella que se les había perdido cuando entraban a Jerusalén y la ven hacia el sur de Jerusalén. Belén está a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén y la siguen y llegan al lugar donde estaba José, María y el niño y ya saben, ofrecen sus dones. El texto dice mago y nunca dice que fueran tres y tampoco nunca dice que fueran reyes. Esas son cosas, son tradiciones que se añadieron después al texto. No estoy diciendo que no fueran reyes y que no fueran tres, no, estoy diciendo que el texto no dice que fueran tres ni que fueran reyes. Ya tardíamente se les identificó hasta con nombre, ¿verdad? Melchor, Gaspar y Baltasar, y hasta uno en un camello, en un caballo, para representar diferentes regiones de donde venían. Desde luego de Oriente, eso sí lo dice el texto, y Oriente pues es el desierto de Arabia, ¿eh? Y un poquito más al oriente, pues lo que actualmente es Kuwait, Irak, o sea, Mesopotamia. Entonces, si venían de Oriente, seguramente es presumible pensar que venían de Mesopotamia. Bueno, y entonces Herodes, al ver que los magos no regresaron con él, porque en sueños los magos recibieron la noticia de que no fueran de regreso a Herodes, entonces fueron directo a su tierra, sin pasar otra vez a Jerusalén, y Herodes, enfurecido, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Esto nos da una idea de que las cosas no son de hoy a mañana. Ayer pasaron a Jerusalén, el niño que acaba de nacer, y entonces Herodes se pone furioso al ver que no regresan y mata a los niños recién nacidos. No, mató a los niños de 2 años para abajo, porque a lo mejor los magos no se referían a que acaba de nacer ayer, antier, o hace un mes, o incluso hace un año. A lo mejor acaba de nacer significaba 2 años. Y entonces Herodes mandó matar a todos los niños de Belén y sus comarcas menores de 2 años. Y José, sin embargo, ha anunciado también en sueños, como los magos. José también fue anunciado en sueños de que buscaba a Herodes al niño para matarlo, entonces tomó a María, al niño, y huyó a Egipto, hacia el sur, hacia el sur. Este, y ya después de que murió Herodes el Grande, porque ya estaba en sus últimos años, estaba viejo, cascarrabias y muriéndose en sus iras, Herodes el Grande. Entonces, poco después de que se fueron ellos a Nazaret, murió Herodes el Grande, y entonces leyó, escuchó un WhatsApp o un YouTube, José allá en Egipto, de que había muerto Herodes, el viejo asesino, y entonces decidió regresar. Pero a Herodes había puesto a su hijo mayor, Arquelao, como rey, como su sucesor en Judea, y José y María tuvieron miedo de encontrarse con el hijo. Era muy descontrolado, de hecho los romanos lo destituyeron, a este Arquelao, porque era muy intempestivo, violento, y lo destituyeron y por eso pusieron a un procurador romano, o sea, la parte de Judea del centro de Israel ya no estaba bajo el mandato de uno de los hijos de Herodes,
sino bajo el Imperio Romano directamente, por medio de un procurador. Y Poncio Pilato era procurador cuando Jesús fue crucificado. En cambio, en el norte sí estaba un hijo de Herodes. Bueno, digamos que todo alrededor estaba gobernado por diferentes hijos de Herodes, que Herodes Filipo, Herodes Antipas, etcétera. Entonces, José y María, en vez de irse a Belén, se fueron a Nazaret. Pero fíjense por qué Jesús vivió en Nazaret. No porque allá viviera denantes, sino porque no quisieron quedarse en Belén. Esa es la narración de Mateo, del Evangelio de la Infancia. Nos vamos a detener ahora un poco en este relato. El de Lucas es más largo, tiene más temas. Como pueden ver, está el anuncio del nacimiento de Juan y después el anuncio del nacimiento de Jesús. Para Lucas, Juan y Jesús son primos, porque dice que la parienta de María, Isabel, estaba embarazada. Y entonces María se acababa de embarazar de Jesús, digamos, cuando le anunciaron su nacimiento de Jesús y ella acepta, va a cuidar a Isabel, que estaba anciana y que estaba este, embarazada de 6 meses. Por eso sabemos que Juan Bautista, es 6 meses mayor que Jesús, precisamente por eso. Entonces María va a visitar a Isabel y ya viene eso de que apenas María saluda a Isabel, el niño Juan Bautista, se mueve en el vientre de Isabel y eh, Isabel dice, ¿cómo es que apenas llegó tu saludo a mis oídos, etcétera? Luego viene el nacimiento de Juan, circuncisión y vida oculta de Juan. ¿Sí? ¿Cómo nació Juan Bautista? ¿Qué pasó cuando nació? Cuando lo llevaron a circuncidar y qué pasó de ahí hasta que él empezó a predicar la venida del Mesías. Y luego viene el nacimiento de Jesús, circuncisión o vida oculta de Jesús, hasta casi el final del 40, y Jesús perdido y encontrado en el templo, que en realidad es parte de la vida oculta de Jesús. Como ven, Lucas está presentando díptico, es decir, está presentando a Juan Bautista y a Jesús, Juan Bautista y Jesús, Juan Bautista y Jesús. Sin duda alguna, para relacionarlos, porque son primos, uno va a convertirse el del precursor en el anunciador del otro, sus mamás se conocían, sus mamás eran mujeres de fe, etcétera. Los dos nacieron, fueron circuncidados, tuvieron una vida oculta. O sea, trata Lucas de relacionarlos estrechamente a, a Jesús y a Juan Bautista, pero por otro lado también trata de diferenciarlos. Jesús no es Juan, ¿verdad? Juan Bautista nació después de una relación sexual de sus papás, que ya estaban viejitos, Zacarías e Isabel. Su nacimiento es normal. Así más o menos fue el anuncio del nacimiento de Sansón 1000 años antes. Sus papás no habían tenido hijos y entiendo que la mujer era estéril y un ángel viene y les anuncia que van a tener un hijo, pero eso significa que van a tener relaciones sexuales y que van a tener un hijo normal. En cambio, Jesús no. También el texto de Lucas dice que María era virgen cuando concibió a Jesús. A mí me gustaría hablar con los protestantes eh, que niegan la virginidad de María. ¿Cómo entienden estos textos? Porque tanto en Mateo como en Lucas está clarísimo que María era virgen cuando concibió a Jesús. Bueno, así lo veo yo, ahorita lo vamos a discutir, ¿no? Entonces es diferente. Y ojo, el hecho de que Jesús naciera sin relación sexual de José y María, no quiere decir que la relación sexual sea sucia, sea una cochinada. No, 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 momento. No es que Jesús haya sido liberado de la cochinada de la relación sexual desde antes de nacer. No, 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 no. Lo que se está subrayando es que fue un milagro, que fue una concepción milagrosa, no que la relación sexual sea sucia. Eso es una desviación muy desviada de algunos desviados, ¿no? Que ya ven, Dios no quiere la relación sexual. No, a ver, cálmate.
¿Y por qué Jesús no nació en la relación sexual? No nació de una relación sexual, porque se quiere subrayar lo milagroso. ¿Cómo iba a ser milagrosa su concepción si viene de una relación sexual? Puede ser extraordinaria porque sus papás eran ancianos, porque su mamá era estéril, o etcétera, pero, pero no sería milagrosa. Entonces, el nacimiento eh, virginal, o sea, de una madre virgen de Jesús, no señala que la relación sexual sea sucia. De eso ya hemos hablado también en otras conferencias. Este, bueno, ahí tienen entonces el contexto. Para Lucas, eh, hubo un censo en todo Judea, en toda la provincia de Siria, y José, siendo de Belén, tuvo que ir a Belén a censarse y fue con María, su esposa, que estaba embarazada. ¿Mm? Y entonces ahí viene la historia de que no encontraron posada en Belén y Jesús nació en un establo. Y vinieron los pastorcitos y cantaron y aleluya y ta, ta, ta. Bueno, en Lucas no hay nada de los Reyes Magos, ¿eh? Nada, es completamente. Y en Mateo no hay nada de los pastores. ¿Mm? Y en Mateo no hay nada de Juan Bautista. Lucas, en cambio, la mitad del relato casi está centrado en Juan Bautista, en su diferencia y en su relación con Jesús. Para Lucas, Jesús y María vivían en Nazaret, fueron a Belén, nació el niño y luego regresaron a Nazaret. En cambio, en Mateo vivían en Belén y después se fueron a Egipto. Y después, en vez de regresar a Belén, como ahí reinaba Arquelao, se fueron a Nazaret. Bueno, eso dice el relato de Mateo. Por eso Jesús vivió en Nazaret. En cambio, en Lucas no. Lucas allá vivía, fue accidentalmente a, a nacer Jesús a Belén, perdón, sí, Jesús a Belén, eh, pero eso de la ida a Egipto, pues no existe en Lucas. Como ven, les puse yo en la propaganda, o magos o pastorcitos, pero no los dos. ¿Mm? Sí, sí, hubo magos y eso, bueno, pues estamos en el relato de Mateo, que no habla de pastorcitos y de ángeles en el cielo, y nada de escándalo. ¿Por qué? Pues porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Más bien se habla de una cosa muy secreta, excepto para tres magos de Oriente. En cambio, en Lucas es un relato, vamos, que no tiene nada que ver con el rey, con Herodes, con matanza, con estrellas. eh, Tiene mucho que ver con Juan Bautista y con los ángeles y la alegría en el cielo por el nacimiento de Jesús. Ahora vamos a destacar algunos puntos en que coinciden ambas narraciones. Eh, en alguna cosa, María era virgen cuando concibió a Jesús. José y María estaban desposados. Los dos relatos dicen que José y María estaban desposados. ¿Qué significa esto? Que estaban prometidos en matrimonio, ¿verdad? Y tal vez algo más, ¿no? Lo que pasa es que los que estaban desposados no vivían juntos, como se casaban muy chiquillos, sobre todo la mujer, hace 12, 13 años, pues a veces preferían los papás o los mismos desposados que la mujer, ante todo, viviera un par de años más con sus papás, esperando tener cierta madurez biológica, sexual, y que el varón tuviera cierta estabilidad económica. Y entonces ya después de un año o 2 años se celebraba el traslado, que ya no era una boda, era el traslado, porque ya estaban casados, el traslado de la mujer a casa del marido. Entonces José y María estaban en este intríngulis, en este momento. Estaban desposados, pero todavía no vivían juntos. Pues esto hay que entender, así era la costumbre. Ya estaban casados, pero no vivían juntos. En los dos relatos dicen eso. O sea, esto de que no vivían juntos quiere decir, pues que no habían tenido relaciones sexuales. Ahora, si habían tenido relaciones sexuales, ya no era pecado, ¿ven? Eh, o sea, no,
Desde luego que no estaba bien visto porque precisamente vivían aparte, vivían separados, pues para no embarazarse y adquirir cierta madurez. Entonces, si tenían relaciones sexuales, pues no eran culpables de nada, pero no estaba bien visto. En ese momento estaban, en esa circunstancia estaban José y María. Y luego también coinciden en que nació en Belén. Eh, Hay otros detalles que no proceden de ninguno de los dos relatos. Esta idea de que José era un anciano viudo procede del protoevangelio de Santiago, así se llama. Es un evangelio apócrifo del siglo segundo que da ese detalle, esa tradición de que María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Y entonces, como María vivía. No, no, María no. El relato del protoevangelio dice así, que María vivía cerca del templo porque sus papás la habían consagrado desde niña al templo, ya que habían pedido su nacimiento, que había sido, digamos, providencial, espectacular, algo no irregular, ¿no? Entonces la ofrecieron al templo desde los 3 años y María vivió muy cerquita del templo de Jerusalén. Y cuando María empezaba sus reglas, vamos, era una situación que en la cultura judía la ponía en impureza, no impureza moral, sino impureza cultural. ¿Mm? Entonces los sacerdotes estaban muy preocupados qué hacer con María porque ya iba a tener o ya tenía sus reglas. Entonces decidieron entregarla a un anciano viudo que la cuidara, no que fuera su marido, que la cuidara. Entonces convocaron a todos los ancianos viudos y José ni quería ir a la reunión, pero finalmente pues tuvo que ir, accedió y a él sucedió que su varita floreció y una paloma giró en torno a él. Entonces con esa seña los sacerdotes le dijeron, José, tú eres el indicado para cuidar a esta niña. Y entonces José se la llevó a su casa y la cuidó y se fue a trabajar, pero se fue a trabajar meses y cuando regresó se encontró que María estaba embarazada, pero no era su esposa, era su encargada. Él era encargado de cuidarla. Entonces, incluso los sacerdotes lo llaman, le dicen, José, te la encargamos precisamente para que la cuidaras y nadie tuviera relaciones sexuales con ella y mira lo que hiciste. Y entonces, bueno, ya, José les dice que él no la tocó, etcétera. Vienen las pruebas, había una prueba, no entro en ello, y resulta que son inocentes, tanto José como María. Este, y, y entonces la acepta, pues, y acepta José al niño, que no es su hijo, y María no es su esposa. Y esa representación de José como un anciano ya cuidando a la niña María viene de este protoevangelio. También de este protoevangelio viene la idea de los nombres de los papás de María, Joaquín y Ana. En muchas iglesias ustedes van a ver o fíjense que están Ana y Joaquín normalmente al lado de una estatua o de una pintura de María. De un lado está un señor con una varita ahí y Ana del otro lado. ¿Y quiénes son esos? Pues los papás de María. Por eso están a ambos lados. Normalmente de la estatua o de la pintura de María. Esos nombres proceden del protoevangelio de Santiago, no viene en los evangelios de la infancia. Que María vivió cerca del templo de Jerusalén también procede de ahí, porque Joaquín y Ana la concibieron siendo ya ellos muy grandes y la ofrecieron al templo desde el que tenía 3 años. Entonces, incluso la puerta que está donde estaba el templo de Jerusalén, al norte del templo de Jerusalén, se llama Puerta de María, porque se entiende que por ahí entraba y salía María cuando era jovencita. La idea de que María fue virgen antes, durante y después del parto procede del protoevangelio de Santiago. En efecto, eh, el nacimiento de Jesús, María tiene sus dolores de parto en Belén y José trae a una partera.
¿sí? Y para que atendiera el nacimiento. Pero resulta que el niño no salió por la vagina, por donde salen todos los niños, sino que atravesó la matriz de María, así como un rayo de luz atraviesa un cristal. ¿Sí? Así nació, no rompió el sello de la virginidad de María. Por eso el rosario dice Virgen purísima antes del parto, Virgen purísima durante el parto y Virgen purísima después del parto. Porque ni antes del parto ni después hubo relación sexual, ni hubo, digamos, se rompió el sello pues de la virginidad de María. Y esta partera fue con otra amiga suya y le dice, mira lo que pasó. Y tú la amiga le dice, yo no te puedo creer, no puedo creer lo que pasó. Es falso, no puede ser. Y entonces la lleva con María, María accede a que la vea y la otra partera queda sorprendida y hay un milagro ahí, etcétera. Pero esta idea, pues, de que María es virgen antes, durante y después del parto, es del protoevangelio de Santiago. ¿Por qué aclaro esto? Porque el relato, ninguno de los dos evangelios de la infancia, dicen que María fuera virgen después del nacimiento, ni en el nacimiento de Jesús. O sea, Mateo y Lucas, no dicen que Jesús naciera de manera extraordinaria. Nació donde nacían los animalitos en Belén, pero nació de manera normal, es decir, rompió la virginidad de María al nacer. Eso no lo dicen los textos, pero sí dicen que era virgen cuando lo concibió, pero no dicen que el nacimiento hubiera sido extraordinario o milagroso. Y tampoco dicen que después de esto María y José no tuvieran relaciones sexuales. Eso no lo dice Mateo ni Lucas. Eh, se- lo pueden creer ustedes, o lo podemos creer, o lo podemos suponer, o hay indicios de que así fue, ¿no? Está bien, pero no lo dice, ¿no? Ni Mateo ni Lucas dicen eso. Vamos con el relato central del Evangelio de la Infancia en Mateo, ¿verdad? Mateo 1, 18 a 25. Dice así, el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, fue así. Su madre María estaba comprometida con José, así lo traduje, estaba comprometida. La mayoría de las traducciones dicen estaba desposada. Bueno, pues no era todavía que vivieran juntos. Se me hizo eh, más comprensible la palabra comprometida con José. Antes de tener relación sexual, de estar juntos, ella se encontró con que estaba embarazada del Espíritu Santo. Su marido, José, fíjense, su marido, José, esto es contra lo que dice el Evangelio de Santiago, que era un viudo encargado nada más de cuidarla, no de ser su marido. Su marido José no quería exponerla, pues era un varón justo, así que decidió divorciarla en secreto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya le debía fidelidad María a José y José a María, porque ya estaban comprometidos, aunque no vivieran juntos. Y entonces José se encuentra con que María está embarazada. Y entonces, ¿cuál es su reacción? Pues yo no la embaracé, yo no he tenido relaciones sexuales con ella es mi esposa legalmente. Si José la acusa, pues ella es adúltera. ¿Y qué pasa con los adúlteros? Los tienen que matar a pedradas. Ese es el castigo de los adúlteros. Entonces, si José dice, miren, ella es mi esposa y ese hijo que tiene en su seno no es mi hijo. Con eso, María era víctima, era culpable y tendría que ser apedreada hasta la muerte. Pero José no quiso denunciarla, ¿verdad? No quería exponerla ni más ni menos que a la muerte. Pero no es su hijo, entonces José está en una crisis interior y dice, bueno, pues no es mi hijo, pero no puedo acusarla. ¿Sí? Entonces decidió divorciarla en secreto. Eh, quién sabe qué querrá decir exactamente eso, pero yo me imagino que era no tener relaciones con ella, es decir, eh,
no terminar el matrimonio llevándosela a su casa, pero eso sin hacer ningún escándalo. Pero eso iba en contra del mismo José, ¿eh? Porque entonces la gente iba a decir, ah, claro, este gañán la embarazó y la dejó. ¿Mm? Entonces José decidió echarse la culpa. Esto quiere decir que José no solamente dijo, ay, no, no te voy a hacer nada, María, no te voy a inculpar. No, se inculpa a él, porque la rechaza en secreto y toda la gente dice, pues sí, la embarazó y la dejó. Entonces esto es lo que tenía pensado cuando el ángel se le apareció en sueños. Noten, en sueños. También en sueños se van a comunicar con los magos de Oriente y en sueños se van a aparecer le van a explicar otra vez a José que ya puede regresar. Bueno, primero que se vaya a Egipto y después que ya puede regresar. Y entonces le dice el Señor, el ángel del Señor en el sueño, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, pues lo concebido en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó eh, del sueño, hizo como le había mandado el ángel del Señor. Recibió a su esposa y no la conoció hasta que dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Aquí hay detalles interesantes por lo que implican. El mensaje el ángel del Señor en sueños es que lo concebido en ella es del Espíritu Santo, es decir, que María no tuvo relación sexual con nadie. ¿Sí? Y insisto, no porque la relación sexual fuera sucia, o sea, que, que Jesús no podía haber nacido de una relación sexual, no, eso no lo dice ahí. Eh, Jesús nació de una mujer, tomó cuerpo de una mujer, y eso es tan sucio como tomar cuerpo de una relación sexual en el seno de una mujer. No porque fuera sucio, sino porque aquí lo que se está subrayando es que es un milagro, que no hubo espermatozoide, digamos así, varón, de varón en la concepción. Eso es lo que está subrayando el texto, que es un milagro. No al contrario, que la relación sexual haya sido sucia. De hecho, es algo que también le voy a preguntar ahora que esté ahí arriba a Dios. ¿Y por qué no naciste después de una relación sexual normal? Pero ya más o menos entiendo la respuesta. Pues y entonces, ¿cómo iban a enterarse de que fue un milagro? Y la respuesta no va a ser, ah, es que ¿cómo una relación sexual? Pues si tú hiciste así al varón y a la mujer de antes, desde el principio, ¿no? Así nació Juanito Bautista, así nació Sansón, así nació en todo el mundo. Eh, bueno, pero aquí de lo que se trata es de subrayar que se trata de un milagro. Y le vas a poner por nombre Jesús, Yeshua, en hebreo, Yeshua, que quiere decir Salvador. Yeshua, Salvador, es el mismo nombre de Josué, Joshua, el discípulo o seguidor de Moisés, que fue el encargado de meter al pueblo en la tierra prometida. Ese nombre es muy antiguo, Yeshua. ¿Y por qué? Pues él salvará, porque Yeshua quiere decir Salvador. Y aquí le adelanta que va a salvar a su pueblo de sus pecados. Va a ser un Salvador especial, un Yeshua especial. Así que de ahí viene el nombre. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Esta es una cita de Isaías, es el profeta Isaías el que dice esta profecía. La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. En hebreo, Immanuel, Im con Anu, nosotros. El Dios, con nosotros Dios. Im, Manu, el. ¿Qué significa Dios con nosotros? Esa es la profecía que da Isaías allá en el capítulo 7, eh, que le da al rey, ¿no? De Judá. Y la Virgen concebirá, en hebreo
no utiliza la palabra virgen, utiliza la palabra muchacha. Eh, eh, en griego tradujeron parcenos, que no significa virgen, significa muchacha, no necesariamente virgen, pero, pero muchos entendían que este texto se aplicaba al Mesías y que iba a ser concebido de una mujer virgen. Por eso yo traduje ahí virgen, pero la palabra parcenos no quiere decir necesariamente virgen en el griego de la época. Y le pondrá por nombre Immanuel, Dios con nosotros. Y así termina el Evangelio de Mateo. Así termina, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes, Dios con nosotros. Está aludiendo. Allá al final del Evangelio no cita no cita esta profecía de Isaías, pero la alude. Yo estaré con ustedes. eh, es, digamos, la contraparte de Dios con nosotros. Uno diría que esta profecía de Isaías está en todos los evangelios y que es una muestra que utilizaron los primeros cristianos para eh, responder que Jesús cumplía con estas escrituras. Bueno, hay que hablar mucho de esta profecía. Esa profecía se escribió, se dijo 700 años antes de Cristo y al autor no tenía a Jesucristo en vista, a la vista ni en la mente. Por otro lado, esta es la única vez que se cita esta referencia de Isaías en el Nuevo Testamento. Es la única. ¿Mm? De manera que no era un argumento, digamos, una espada a esgrimir y con esto demostramos que María era virgen y que no, es la única vez que se cita. ¿Mm? Eh, en Mateo. Aquí al principio y se alude al final del Evangelio y curiosamente no vuelve a citarse. Y entonces ya, cuando José se despertó, hizo lo que el Señor le había mandado y dice aquí, tal vez esto sea la parte más importante, recibió a su esposa y no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Como en español, no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Mm, Esto puede entenderse que no la conoció durante todo el tiempo en que estuvo embarazada. O sea, hasta que dio a luz, no, él no la conoció. Es decir, no la conoció quiere decir que no tuvo relaciones sexuales. Ya hemos visto que es el verbo así en griego es no la conoció, pero la tradición que está detrás es el hebreo, donde dice Abraham conoció a Eva y tuvo un hijo. Bueno, conoció en algunos casos en el Antiguo Testamento quiere decir tener relaciones sexuales. Y ese es el caso, en el griego del Nuevo Testamento. No la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales durante todo el tiempo del embarazo, hasta que Jesús nació, ¿no? Él no la conoció. Yo creo que es el sentido del texto. Hay otra manera de entender. Si yo hablo en español y no la conoció hasta que dio a luz un hijo, quiere decir que a partir de que dio a luz un hijo, ya la conoció. ¿Mm? Eh, yo empiezo a estudiar empiezo a pagar intereses hasta dentro de 3 meses. Quiere decir que a los 3 meses empiezo a pagar impuestos o intereses, etcétera. En ese sentido puede entenderse la expresión. No la conoció hasta que dio a luz un hijo. Entonces no la conoció en todo el tiempo del embarazo, sino a partir de que dio a luz un hijo, entonces ya tuvieron relaciones sexuales. Y así se puede entender, digamos, la palabra. Este, Pero claro, aquí no está diciendo, el texto no tiene el interés de nosotros, lectores de este siglo y de este momento, en decir si hubo o no relaciones sexuales y a partir de qué momento. No, el texto, desde mi punto de vista, lo que está subrayando, aunque se pueda entender de otra manera, es que José no tuvo relaciones sexuales con María de manera que se pudiera pensar que Jesús era hijo biológico suyo.
¿Mm? Eso es lo que dice el texto. Eh, yo no sé ustedes si ven aquí la virginidad de María en la concepción de Jesús, yo la veo clarísima. O sea, más clara no podría estar, ¿no? Eh, claro que no está hablando de la virginidad perpetua de María, o sea, que después de eso ya no tuvo relaciones. Bueno, podríamos dedicar otra conferencia a los hermanos de Jesús, porque los evangelios hablan de los hermanos de Jesús. Sí, bueno, pues, se podría hablar, podría pensarse que tuvo otros hermanos, pero esta vez ya hijos también de José, y eso no demeritaría la virginidad de María y el nacimiento milagroso y la concepción milagrosa de Jesús, porque en la concepción y nacimiento de Jesús no hubo participación sexual de José. Pero podríamos discutir eso en otra conferencia. Y le puso por nombre Jesús, Yeshua, y es José el que le pone por el nombre de, de Jesús a su hijo. La expresión hasta que del versículo 25 indica que María dio a luz siendo virgen, es lo que acabo de decir. Pudiera esa expresión hasta que quedar abierta al sentido de que María y José tuvieron relaciones maritales a partir del nacimiento de Jesús. La expresión así puede entenderse. ¿Mm? Me parece a mí que el texto no está hablando no tiene ese problema, esa discusión que nosotros tenemos en mente, no las tiene el texto. Entonces no está diciendo, es que a partir de entonces ya tuvieron. No. Y lo que dice es que hasta que nació Jesús no hubo relaciones sexuales. Es lo que dice el texto y ahí se centra. Lo demás se me hace que no está en la intención del autor. La profecía del Emanuel solo se cita aquí y se alude al final del Evangelio. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el Evangelio de Mateo. Im con. Im es la preposición hebrea que quiere decir con. Manu quiere decir nosotros y él quiere decir Dios. Entonces, Immanuel quiere decir con nosotros Dios. Pues es un nombre adecuado que además refiere directamente al profeta Isaías y es digamos, es una profecía mesiánica. Voy a terminar, voy a terminar porque soy muy charlador y se me fue el tiempo. Con este problema, Herodes murió 4 años antes de Cristo. Así que Dionisio el Exiguo se equivocó. Bueno, tengo que explicar eso. Herodes el Grande, de quien habla el texto de Mateo, el rey que mandó a los magos a que visitaran al niño y que le trajeran la noticia para él también ir a rendirle culto, murió 4 años antes de Cristo. O sea que todo esto aconteció por lo menos 4 años antes de Cristo. Supongamos que Herodes mandó a los magos allá a Belén y murió. Bueno, entonces Jesús habría nacido 4 años antes de Cristo, pero si mandó matar a los niños menores de 2 años, bueno, él hizo sus cálculos y dijo, a lo mejor el niño ya nació hace 2 años, y entonces Jesús pudo haber nacido 6 años antes de Cristo. ¿Mm? Eh, y ustedes dirán, pero ¿cómo Cristo nació antes de Cristo? Bueno, es que no estábamos esperando nosotros ahí con reloj en mano, diciendo, ya nació, aquí empieza el año 1 del primer mes, ¿no? Del día 1 del primer mes del año 1 después de Cristo. Y entonces, de ahí vamos a contar lo que estaba antes de Cristo y lo que estaba después de Cristo. Eso no aconteció así. O sea, durante muchos años, cientos de años, eh, en, la fecha se ponía a partir de la fundación de Roma, o de lo que ellos entendían que había sido la fundación de Roma. Entonces, el año 753 de la fundación de Roma, y bueno, Dionisio el Exiguo, allá por el año 500 después de Cristo, un monje, el Exiguo porque, pues algunos dicen que era porque era pequeño, pero más bien parece que él era muy humilde, ¿no?
Entonces yo, siendo una persona pequeña, así se presentaba él, pues ya le quedó el pequeño, que eso quiere decir el exiguo. Allá por el año 500 hizo el cálculo de cuándo había nacido Jesús. Y él dijo, él nació el año 753 de la fundación de Roma. Esos fueron sus cálculos. Y entonces, a partir de él, no era su interés de Dionisio el Exiguo, que a partir de entonces se empezara a contar todo antes y después de Cristo y se renumeraran los años. Pero así sucedió. Entonces él dijo, Jesús nació el 753 de la fundación de Roma, y entonces a partir de ese momento se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Por eso viene siendo el, alrededor en el siglo sexto, ¿no? La primera mitad del siglo sexto. Y entonces ya se empezó a contar, ¿no? Estamos en el año 616, 617 después de Cristo, etcétera, y los años anteriores también se contaron de la misma manera. Ya no era conforme a la fundación de Roma. Lo que pasa es que después nos dimos cuenta que Dionisio el Exiguo se equivocó en sus cálculos. Y Jesús no nació el 753 de la fundación de Roma, sino unos 6 años antes, el 746 de la fundación de Roma. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque sí sabemos que Herodes murió 4 años antes de Cristo. Herodes el Grande murió 4 años antes de Cristo, hermano. Ah, sí. Herodes murió 4 años antes. Herodes el Grande. Ya saben que dejó como rey en Judea a su hijo Arquelao, en el norte, a su hijo Herodes Filipo, y en Galilea a su otro hijo Herodes, de tres mujeres diferentes, los tres, a su otro hijo Herodes Antipas, etcétera. Mm, pero esos son otros Herodes. El Herodes de que habla el Evangelio de Jesús, es Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea. Es hijo de Herodes el Grande, pero Herodes el Grande murió el año 4 antes de Cristo. Él fue el que construyó el gran templo de Jerusalén que Jesús vio. Y entonces Jesús nació antes de Jesús. Esa es la conclusión. Nuestras fechas, pues no, desgraciadamente nadie estaba ahí para decir, a partir de ahorita todo se cuenta antes y después de Cristo, y empezamos con el primer minuto de la primera hora, del primer día, del primer mes, del primer año después de Cristo. Eso sucedió unos 550 años después, y desde luego que hubo errores en el cálculo. Y por eso no sabemos exactamente cuándo nació Jesús. ¿Qué año? Pues no lo sabemos exactamente. ¿Y en qué lugar? Pues desgraciadamente tampoco lo sabe, ¿verdad? Desde luego que si ahorita vamos a Belén, pues vamos a encontrar ahí la gruta donde vivió San Jerónimo, y hay una basílica en manos de los ortodoxos, greco-ortodoxos, y ahí abajito está la cueva con una estrella de plata, y aquí dice, aquí nació Jesucristo. Pues bueno, en algún lugar hay que celebrar eso y hay que recordarlo, y podría ser por ahí, pero eso es lo de menos, ¿no? No tenemos es una certeza absoluta ni del lugar, y mucho menos del año en que nació Jesús. Pero bueno, hay que celebrarlo en algún día, ¿no? Y por eso celebramos ahora la Navidad así. Algunos dicen que los magos, eh, esto es lo que les comentaba aquí, entre los 4 y los 7 años, el error de Dionisio, y entonces resulta que Jesús nació entre los 4 y los 7 años antes de Cristo. Bueno, ya está. Después en el capítulo 2, Mateo dice, después del nacimiento de Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Ya hemos hablado de esos magos, magoi en griego, tal cual, magoi, la palabra viene del griego, que algunos dicen que eran charlatanes, propagandistas,
Otros dicen que no, que eran personas serias, astrónomos, y más bien la imagen que dan los evangelios, o este relato de Mateo, es que eran astrónomos y que eran gente muy seria, y, que vinieron de Oriente siguiendo los cálculos de una estrella. Yo no sé a qué se refiere siguiendo una estrella, porque si yo salgo ahorita al aire libre y veo una estrella, pues esa estrella no me está guiando a ningún lugar del planeta, ¿verdad? Si yo sigo cuidadosamente, pues me puede llevar hacia un horizonte en una dirección, pero es imposible que una estrella me indique el lugar de un país o de una casa, ¿no? O de una ciudad o de una casa. Pues no, la estrella no se puede parar encima de una casa, porque si yo la veo, la misma estrella, 100 kilómetros más al sur, pues la voy a ver en la misma dirección. 100 kilómetros al oeste o al norte o al sur, lo voy a ver en la misma dirección. Si una estrella no te puede llevar a una casa, ¿no? Sin embargo, ellos, bueno, siguieron una estrella y y digamos, una parte fundamental del Evangelio de Mateo, ¿verdad? Eh, Porque si ustedes quitan esta estrella, pues entonces no vinieron unos magos de Oriente siguiendo la estrella. Y si no vinieron magos siguiendo la estrella, pues no se presentaron Herodes el Grande. Y si no se presentaron Herodes el Grande, entonces Herodes el Grande no mandó matar a todos los niños de Belén y su comarca. Y si no mandó matar a ellos, pues Jesús tampoco fue a Egipto. Y si Jesús no fue a Egipto, pues entonces estuvo todo el tiempo en Belén y de ahí se fue a Nazaret. Es decir, el relato de Mateo es muy delicado, está prendido de alfileres. Los magos de Oriente se presentaron siguiendo una estrella, este, y que no se puede uno explicar cómo una estrella los lleva precisamente a una ciudad en especial. Si vienen del sur o del norte o del este, pues no, no van a llegar a Jerusalén, a una ciudad determinada siguiendo una estrella, mucho menos a un pueblito como Belén, y mucho menos a una casa o a un establo. Este, pero si quitamos, les digo, la estrella, pues si no hay magos, si no hay magos, pues Herodes el Grande no tiene que mandar matar niños. Y entonces todo el capítulo 2 de Mateo se viene abajo. ¿Mm? Más bien, bueno, yo he escuchado conferencias, no, que hubo un cometa, pues, un cometa, pues ni modo que cayera ahí al lado de la casa donde nació Jesús en Belén. Digamos, porque yo puedo ver el mismo cometa a 100, 500 kilómetros al este y, y lo veo igual, o con sus ciertas diferencias, pero no me va a conducir a una casa en particular. Yo creo que no es por ahí el asunto de la interpretación del Evangelio de Mateo. Más bien, yo creo que es completamente teológico. Es decir, unos magos de Oriente, o sea, ahorita diríamos unos musulmanes, vinieron a adorar al nuevo Hijo de Dios. Vinieron a adorar al Hijo. Ellos sí lo reconocieron y los judíos no lo reconocieron. Ese es el mensaje de Mateo, ¿no? Fundamental. Los de afuera sí lo reconocieron, los judíos no lo reconocieron. Pero ¿cómo son tan tontos que no reconocieron si los mismos magos de Oriente lo hicieron? Ah, bueno, pues ya ven, porque los judíos, estoy citando el, evangelio, el interés teológico del Evangelio de Mateo, los judíos son unos tercos tales por cuales que no creen porque no quisieron creer porque cerraron su corazón. En cambio, los otros, por eso se llama Epifanía, la visita de los Reyes Nuevos. Eso quiere decir Epifanía, manifestación eh, al mundo. Sí, pero curioso, ¿eh? Los paganos sí aceptaron a Jesús, sí aceptaron a Dios, pero no los judíos. Claro que esto no lo dice el Evangelio de Mateo, porque los magos ni su nombre nos da, ya les digo, ni su proveniencia, ni su número, y ellos regresaron y no volvemos a saber de ellos nunca más. Pero no ese es el tema. El tema es global. Los de afuera está, están aceptando a Jesucristo, mientras los de adentro no. Es decir, está
Mateo diciendo, antes de que Jesús naciera o desde el nacimiento de Jesús, lo que pasó después de la muerte de Jesús. Los judíos lo negaron y los paganos lo reconocieron. ¿Sí? Y él digamos que lo presenta en esta historia de los Reyes Magos. Bueno, no sé qué les pareció. eh, yo voy un poco a matacaballo, pero yo insisto que me gusta darles contenido, decirles cosas interesantes que provoquen el diálogo y la reflexión. Este, pero como ustedes pueden ver, cosas serias, ¿no? No se trata de escandalizar y hacer aquí un cisma. La próxima semana vamos a seguir con el Evangelio de Mateo, vamos a ver el relato de Lucas y entonces ya podremos, salvo su mejor opinión, eh, distinguir el mensaje de Mateo del mensaje lucano y descubrir el fondo de lo que quieren decir Mateo y Lucas. Mm, Porque, bueno, pues ahora que vayamos a Belén, si es que los señores del botón rojo no destruyen todo eso, eh, en Belén está el campo de los pastores, de los protestantes. Aquí fue donde estuvieron los pastores. Está el campo de los pastores de los católicos. Hay una iglesita católica ahí, muy bonita. Y aquí fue donde, bueno, y vamos a Belén, y aquí fue donde nació Jesús. Eh, sí, pero yo olfateo que en esto la historia no es lo importante, ni la geografía ni el lugar. No es lo importante. Lo importante es lo que Mateo, en este caso, que es el que hemos profundizado, lo que Mateo quiere decir con este relato. ¿Sí? Es decir, es un relato mucho más teológico que histórico. Bueno, ahora sí. Jesús Eduardo, por favor. Más a mí me surge un poco la duda cuando menciona la referencia que hace del profeta Isaías, cuando menciona a Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Finalmente le pone, o sea, el nombre que se le pone es Jesús. Entonces, o sea, que va enfocado a la salvación, ¿no? El que salva, o sea, no entiendo si realmente cuando el profeta Isaías hace referencia a Emmanuel, se está refiriendo realmente a Jesús o está haciendo alusión a otro personaje. No sé, ahí como que me surge un poquito la duda, no sé. Sí, Jesús, y tienes razón en esa duda, porque la profecía es de Isaías 7, en el capítulo 7. Podríamos dedicar una conferencia a eso, pero independientemente de una conferencia, vale la pena leer el texto y estudiar las notas que traen las Biblias sobre a qué se refiere Isaías. Está hablando es cosas así del 730 antes de Cristo. Es esa profecía. Y no se refiere vamos, lo central ahí ni siquiera es el nacimiento de un Mesías, que un Mesías pues es un rey, ¿no? Y está hablando con el rey de Judá. Le está diciendo Isaías, mira, el rey de Israel, que es la parte norte de Israel, se habían dividido Israel y Judá. El rey de Israel se está reuniendo con el rey de Damasco, ahorita que está de moda Damasco, con el rey de Siria, para atacarte, porque ellos dos, el rey de Siria y el rey de Israel, querían hacer un bloque común junto con Judá en contra de los asirios, que son el norte de Mesopotamia. Y el rey de Judá, digamos que guiado por Isaías, dice, yo no voy a hacer ninguna alianza contra el rey de Asiria. ¿Por qué? Porque de todas maneras vamos a perder y nos van a arruinar, nos van a hacer pedazos. Los asirios eran muy violentos. Entonces el rey de Israel y el rey de Siria decidieron unirse para atacar al rey de Judá, para atacar Judá. Y en ese momento
el rey de Judá está temblando, tiene mucho miedo. Entonces Isaías va, el profeta Isaías va con el rey y le dice, mira, la muchacha está embarazada, va a dar a luz, y antes de que el niño sepa distinguir lo bueno y lo malo, ¿cuándo un niño puede distinguir lo bueno y lo malo? A los 5 años, ok, a los 5 años. La mujer está embarazada, van a ser dentro de un año. Y a los 5, de aquí a 6 años, esa es la profecía. De aquí a 6 años, esos dos reyes que tanto miedo te dan habrán desaparecido. No les hagas caso. Ese es el sentido de la profecía. O sea, ni siquiera es importante eh, si el niño del que está hablando es un niño histórico. No es lo importante. Está poniendo una comparación. Dice, la Virgen está embarazada, va a dar a luz un hijo, y antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, esos dos reinos habrán desaparecido. En concreto, le dice, mira, de aquí a 6 años esos dos reinos habrán desaparecido, no te unas con ellos. Eh, no, que no te dé miedo. Ese es el sentido de la profecía de Isaías. Pero claro, como él utiliza esta comparación de la mujer que está embarazada y que va, pues entonces estará hablando de la esposa del rey que está embarazada del nuevo rey, ¿no? Del otro rey que sigue, del Mesías. Pues sí, pero tampoco eso no coincide con las fechas de los nacimientos del rey sucesor. Entonces, lo interesante de esa cita es más bien la interpretación mesiánica que se le dio, que la Virgen o la muchacha iba a concebir, iba a dar a luz un hijo, etcétera. Y ya entiendo yo que ya en algunos círculos esa Parcenos, esa muchacha, se traducía o se entendía como virgen. Entonces iba a ser un nacimiento milagroso. Pero entonces esto ya es digamos, una evolución de la interpretación de esa profecía de Isaías, que desde mi punto de vista no tiene nada que ver ni siquiera con el Mesías, ¿no? Es una profecía ligada al problema de la guerra sirio-efraimita, porque Efraín le decían a Israel, Efraín, y sirio, porque eran esos dos, la guerra sirio-efraimita contra Judá, ese es el contexto, y no tiene ni siquiera que ver con un Mesías o con un rey futuro. Está hablando solamente de la caducidad, de la próxima extinción de estos dos reinos. Y entonces esta profecía sí se interpretó mesiánicamente. Yo no sé hasta qué punto, qué tanto interés tuvo, pero fíjate que en todo el Nuevo Testamento esta es la única vez que se cita. Mm. Gracias, maestro. Sí, Maestro, Jesús. Permítame que hable Elia, Jerónimo, porque levantó la mano. ¿Nos Gracias. permites? Y luego ya, Jerónimo, por favor. A mí me llama la atención que dice que porque José era justo, por eso no la denuncia a María. Pero el hombre justo, yo tengo la concepción de que era el que cumplía la ley y Sí, pues era terrible. apedrearla, Ujú. era denuncia, ¿no? Pues entonces como que se está contradiciendo. Mira, voy a pasar. Ahora, por otro lado, yo también me pregunto si es una cuestión teológica, queda abierta, ¿no? Bueno, esa es mi A ver, duda. pero sigue, por favor, Elias. Queda abierta. eh, ¿qué quieres decir con queda abierta? Que sigamos buscando una interpretación Sí, lo más sí, adecuado estoy de acuerdo. Sí, mucho más que y sobre todo para, pues para hoy. sí, sí, ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Pero qué bueno que lo tocas, Elia, porque sí, yo insisto que hay que desgranar, hay que deslindar los aspectos con los que a Ajá, veces nos casamos y nos aferramos, que esto así fue, y así lo dice. No, a no, eso calma, voy, calma, sí. calma, no, mira, es muy diferente Mateo de Lucas. Eso quiere decir que ellos, más que historia y más que acontecimientos exactos y precisos,
nos están transmitiendo ideas, nos quieren decir algo. Y yo creo que eso es el camino para interpretar el texto. Y sacar ventaja del texto, ¿qué es? Y entonces ya podemos adaptarlo, porque si no, es lo que pasa con la Biblia, desgraciadamente. Uno agarra dos, tres palabras o dos, tres frases y las interpreta como quiere y las trae a la actualidad como quiere. Entonces hacemos que la Biblia diga lo que sea. Y con la Biblia en la mano podemos ir a matar moros, musulmanes o judíos o cristianos. Pero yo creo que primero hay que entender cómo entender la Biblia, y ser nobles con la Biblia, no n- renunciar a nuestro deseo de manipular, es lo primero. Vamos a ver con claridad, con honestidad. Nos asombramos, nos cuestionamos, nos enojamos de nuestra ignorancia y decimos, ah, caray, bueno, ¿cómo puedo interpretar este texto? Y después de eso es cómo lo puedo actualizar para ser nobles con el texto, cómo lo puedo actualizar. Siendo fiel, digamos, al espíritu, a lo que dice el texto, o más bien a lo que el texto quiere decir. Mira, aquí puse el texto en griego. Yosef de Anerautes, dikaios, y sí, era lo lógico. Y dikaios es justo, ¿sí? Justo. Y tienes razón, es el cumplidor de la ley. Sí, yo creo, en estricto sentido, José dijo, pues yo la tengo que denunciar porque no es mi hijo. Y eso significa que la maten. Pero aquí lo plantea un poco al revés. No, como era justo, no quiso denunciarla. Sí, pero eso ya yo creo que fue una interpretación para el mensaje fuera como más noble, ¿no? Más leve. Pues sí, 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 o sea, le da justo una Otra acepción un cosa. tanto Bueno, diferente. es que son lo que me llama la atención y mi duda. A ti, Gracias. Elia. Sí, Jerónimo, no tiene sonido. A mí me interesa, sobre todo, un elemento muy importante es lo del sueño que tuvo José. Y, y vemos nosotros en el libro de Daniel 4 dice, vinieron todos, Daniel 4:7, y otro está en 4, todos los magos, adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia. Yo les conté el sueño, pero no pudieron decirme lo que significaba. Por último se presentó Daniel, llamado también Belsasar, en honor de mi Dios, y cuya vida está guiada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Y me llama la atención, pues, que siempre estuvieron como que es dentro del pensamiento mediterráneo de esos pueblos, como que tenían una función importante esos personajes. Aunque quizás, como, o sea, está la pregunta, dice la señora abierta, ¿verdad? Pero creo que tienen algo que ver eso. Otra cosa también que me interesa, ¿se escucha? Sí, Otra de las cosas que me interesa es la ciudad siempre de Belén, porque la liturgia, los cantos, todo eso, como el lugar no es de Bet, la casa, ¿no? Betlehem, la casa donde hay abundancia de comida o pan. Y siempre me ha llamado la atención de ese lugar, pues aunque a lo mejor no, ya no quede ni huella, ¿verdad? Como a lo mejor o puede ser distinto, pero la importancia que tuvo bien grabada para que durante 2000 años siempre ese lugar sea reconocido como importante del nacimiento de Jesús. Es todo. gracias, Jerónimo. Pues sí, es una de las coincidencias entre Mateo y Lucas, que fue Betlehem, la casa del pan, ¿sí? En casa del alimento. Fíjate que curiosamente Lechem también alude a guerra. El verbo laham es el verbo hacer la guerra. Desgraciadamente ahora le queda mejor a esa pobre ciudad devastada, porque es Palestina.
y a 8 kilómetros más o menos al norte está Jerusalén, que es Palestina, pero también es sobre todo israelita. Ahí vive una gran cantidad de israelitas. Es una ciudad en guerra desde hace mucho tiempo. Betlehem, la casa de la guerra, pero también la casa de la abundancia o la casa del pan, que no es una selva, es un lugar semidesértico. Y digamos que al sur de Belén pues, es el desierto de Judá. Muchas gracias, Jerónimo. Alfaro, y contigo cerramos. Ok, buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, a mí me surgieron, bueno, siempre he tenido varias dudas, ¿no? Acerca de todo lo que es la Biblia. En- bueno, una sería, por decir Mateo, porque se leyó, ¿a qué tipo de público le estaba, o el geógrafo o los geógrafos escribieron? Igual como a Lucas, porque si lo vemos así, dice usted, es un mensaje teológico, pues se vería muy mítico, ¿no? De dioses, semidioses, nacieron de vírgenes y todo lo que sucede, ¿no? Y como algo usted dijo, ¿no? O sea, no hay que verlo muy históricamente, pero aquí sería qué fue lo que, o cómo se inspiraron Se nos fue tu voz. esos geógrafos como para escribir hace rato, pues en cuestión de Mateo que Isaías, ¿no? Metió ahí ese párrafo de que la doncella, porque como dice usted, no es virgen, sino que muchacha joven o doncella va a dar a luz. Entonces, esa ha sido o sea, está escuchando a usted, me surgieron también esas dudas, ¿no? Si se hablara también históricamente, ¿cuál de los dos relatos sería más así, como que más vivo? Sí, es muy complicado históricamente saber cuál. Y fíjate que yo creo, Alfaro, que con eso estamos entendiendo por qué Marcos y Juan no hablan de esto. ¿Mm? ¿Por qué Marcos, el primer evangelista, no toca el tema? ¿Y por qué Juan, el último evangelista, no toca el tema? Eh, y luego Mateo y Lucas lo toman, pero desde puntos de vista diferentes. Y eh, bueno, yo creo que es un mensaje mucho más que histórico-teológico. Y querer pretender, a partir de estos relatos, reconstruir la historia, yo creo que es mal camino. El texto relata historias, son cuentitos, pero perdón por la expresión cuentitos, lo utilizo en el sentido de que no es historia. Probablemente Mateo ni siquiera quiso reconstruir una historia tal cual, más bien se inventó una estructura para decir su mensaje. Y Mateo es un judío. Mateo no es el apóstol Mateo. El autor del Evangelio no es el apóstol Mateo. Este, es un judío que ha aceptado al cristianismo y escribe su evangelio a judíos. Es como la última llamada de un judío cristiano a los judíos para que acepten a Jesús. El resultado, lo sabemos, es que no lo aceptaron. Los judíos, digamos que en masa, rechazaron a Jesús. Los cristianos abandonaron, fueron expulsados de las sinagogas y se autoconcibieron como una religión diferente, que poco a poco se fue distanciando del judaísmo, pero que al principio no se consideraban tan distantes. Entonces Mateo está llamando a los judíos y fíjate que sí se nota, o sea, Mateo les está diciendo, oigan judíos, hermanos míos, colegas correligionarios, paisanos, no sean orgullosos, no sean testarudos. Los paganos vinieron a aceptar a Jesús y nosotros no, o ustedes, los de adentro, no. Herodes quiso matarlo. Esa es la historia del cristianismo primitivo, ¿no? Los judíos no lo aceptaron y los paganos sí, bueno, no los paganos, sino que muchos paganos sí lo aceptaron. Y Mateo precisamente está en el origen de esta distanciación de los judíos con respecto a los cristianos.
es como el que quiere tirarle los últimos lazos para decirles, miren, no se vayan, ¿no? Eh, por eso también en el sepulcro dice que los judíos pidieron a Pilato que pusiera un destacamento de soldados en el sepulcro para evitar que los discípulos se robaran el cadáver y luego vinieran con el cuento de que había resucitado. Y los soldados estaban ahí y vieron que bajó el ángel, cuando llegaron las mujeres, bajó el ángel, abrió, hizo rodar la piedra del sepulcro y Jesús ya no estaba dentro, había resucitado. Y esto fueron a decirle a los judíos, los soldados, miren lo que pasó. Bajó el ángel y ya no estaba dentro y los jefes de los sacerdotes de los judíos sobornaron a los soldados. Ustedes díganle a Pilato que se durmieron y que mientras ustedes durmieron, ustedes vieron que vinieron los discípulos de Jesús y se robaron el cadáver. Y eso dice el Evangelio de Mateo, esa es la versión que corre entre los judíos hasta la actualidad, a la actualidad de Mateo, o sea, el año 80 después de Cristo. Pero otra vez Mateo abre así su Evangelio y así lo cierra. Los judíos no quisieron creer por tercos, porque pruebas tuvieron, oportunidad de creer, de aceptar a Jesús tuvieron. Así se abre el Evangelio y así se cierra. Ellos se negaron por tercos. Entonces cuenta mucho, como tú lo dices, quién escribe el Evangelio y a quién se lo escribe. Bueno, nos vemos, ya nos pasamos un poquito de la hora, discúlpenme. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ahondar en el texto de Mateo y vamos a ver el texto de Lucas la próxima semana. Y dentro de 15 días, vamos a, si no estamos de vacaciones, ya lo veremos dentro de 8 días, la tercera sesión sobre los evangelios de la infancia. Vamos a hacer una síntesis teológica e histórica, a ver qué les parece, cómo interpretar estos textos, cómo abordarlos y también cómo actualizarlos. Porque en las intenciones de Mateo ya se saca mucho de cómo actualizar este texto. Bueno, que la pasen muy bien, que descansen. Nos vemos en 8 días. Está bien. Bueno, hasta luego, que pasen buena noche. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas Gracias. noches, doctor.